Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar el repaso con Amper. Y bueno, pues Amper hoy por fin, pues ha conseguido ya superar el máximo de la figura de consolidación que estaba en esa zona, bueno, pues del 0,1334. Bueno, pues hoy lo ha superado, con un volumen de nuevo espectacular, 28 millones de títulos negociados, cuando, bueno, pues si nos ponemos aquí más o menos y sacamos los picos máximos, tenemos medios, tenemos que, bueno, pues las sesiones de alto volumen ya rondan los 8 millones y medio. Ha tenido una negociación de 28 millones de títulos el valor. Así que, bueno, pues el volumen está muy disparado, así que bueno, pues veremos a ver qué consecuencias trae este. De momento, lo dicho, consigue superar ese máximo de la figura de consolidación y bueno, tenemos este arranque, como vemos, bueno, de momento escape perfecto. El objetivo de esta figura, bueno, pues sería ese sería el objetivo, ir a buscar esa zona de resistencia importantísima, situado entre la zona del 0,175 aproximadamente y la zona de los 0,162. Bueno, pues la proyección de haber roto esta figura de consolidación es esa, ir a atacar estos niveles. Bueno, pues por el tema de indicadores, como vemos, ya comenté el tema del directional move, que estaba estaba justo contraído en ese nivel. Y bueno, pues como vemos aquí, lo empieza a cortar a la alza, si bien es cierto, bueno, pues debe expandirse bastante más, como ocurrió aquí en enero o después a mediados de enero también. A primeros de enero lo hizo, cortó a la alza, después tuvo esa contracción de nuevo. Pero una vez que está la media alcista por arriba de la bajista, esas contracciones son zonas de soporte y desde ahí volvió a abrirse. Entonces, de nuevo lo corta al alza, ahora veremos a ver, debe seguir expandiéndose al alza. Y el resto de indicadores, bueno, pues tenemos al estocástico alcista, tenemos al vigía alcista, tenemos al Concord alcista, que me resulta particular el hecho de que, bueno, pues aparezcan esas ventas de manos fuertes en estos niveles con estos volúmenes. Entonces, no sé, es algo que no me termina de convencer, pero bueno, mientras siga subiendo, pues el mercado manda. Y en gráfico semanal, como vemos aquí, ya lo comenté en el vídeo pasado. Y bueno, importantísima esta zona por el tema de, bueno, pues tenemos este soporte que fue el que perdió y arrancó ese impulso tan fuerte que tuvo hasta esos mínimos desde donde ha rebotado, y aparte está esa media de 200 sesiones que por fin la logra romper con fuerza, algo, bueno, pues que no ocurría desde 2022 en ese último corte que tuvo antes de empezar toda esta corrección que tuvo el valor desde bueno, pues esa zona aproximadamente de los 0,265 hasta esa zona de los 0,0666. Entonces, bueno, pues por ahora lo está haciendo muy bien el valor, como vemos aquí, bueno, pues rompiendo zonas importantes. Para mí, ya tras superar esta zona, el siguiente objetivo que debería atacar sería esta zona de los entornos de los 0,14, que sería esta parte alta de esta resistencia, bueno, este soporte que ahora es resistencia, y la zona del 0,143, que sería ese primer nivel de corrección de todo el impulso bajista que he comentado. Entonces, bueno, pues siguiente objetivo ya sería atacar esa zona de los 0,14, 0,143. Esa es la siguiente zona que debe ir a visitar el valor. Bueno, Biomea Fusión, esta me la habéis pedido, no recuerdo ahora el nombre de la persona que, bueno, pues que me dijo que si pudiera echar un vistacillo. Y bueno, pues esto es un valor que, como vemos, bueno, pues tuvo este pico máximo en la zona de los 43 euros, de ahí, bueno, pues ha tenido esa corrección importantísima que le ha llegado a tocar esos mínimos de los 3,30, bueno, pues esta misma semana. Y bueno, pues es un valor que, bueno, pues ahora mismo podría estar haciendo un suelo, pero bueno, pues
es un valor que tiene una caída muy importante desde este último rebote que tuvo hasta desde esa zona de los 13 euros aproximadamente. Bueno, pues ha caído a plomo hasta esa zona de los 3,38. Entonces, bueno, pues puede tener un rebote. Bueno, pues si es por tema de sobreventa, puede tener un rebote. ¿Qué fortaleza puede tener ese rebote? Bueno, pues si atendemos a lo mismo que ha hecho en otras ocasiones, va a depender de la situación del estocástico. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues tenemos aquí que cada vez que el estocástico corta la línea de 20, como vemos aquí, y ha habido un choque con la parte baja de la zona del directional move, de la zona más bueno, pues extrema, esa zona de extremos que ya he comentado muchas veces que cuando los toca los valores pues suelen tener ese tipo de rebotes fuertes. Y bueno, pues también tenemos, hace siempre, o por lo menos ha hecho en estas 3 ocasiones fuertes que ha tenido estos rebotes, ha hecho siempre lo mismo, y es este toque a la zona del directional move, a esa zona azul que lo he marcado para verlo bien como zona de extremo. Toque a esa zona, el estocástico saliendo con fuerza, rompiendo la línea de 20. El vigía cortando bueno, pues al alza la primera media roja, y también haciendo lo propio el Concord. Cada vez que ha ocurrido eso ha tenido un fuerte rebote el valor. Aquí lo hizo en 2022, en 2023 hizo exactamente lo mismo, toque a la parte extrema, el estocástico saliendo al alza, el vigía cortando la primera media al alza y el Concord exactamente igual, rebote fuerte. Y también lo ha hecho en 2024, toque a la zona de extremos, este se retrasó un poquito más este rebote. Tenemos que el Concord, el estocástico cortó la línea de 20 al alza, el vigía exactamente igual, cortando esa media al alza, y el Concord exactamente igual, rebote fuerte. En esta ocasión, bueno, pues tenemos una situación similar, pero de momento faltan todos los elementos, es decir, falta ese toque a la zona de extremo, falta esa rotura de la zona de 20 del estocástico, falta el corte del vigía de la media roja, la primera media, y falta también exactamente lo mismo en el Concord. Es decir, que el día que veamos este cóctel, bueno, pues podría ser interesante, porque como vemos, cada vez que ha sucedido eso ha tenido rebotes, bueno, pues muy fuertes. Entonces, bueno, pues eso para mí sería es lo que vigilaría de cara a tener ese rebote. Como digo, bueno, pues de momento no ha hecho nada de eso, entonces pues yo me seguiría vigilando de momento. No vaya a ser que, bueno, pues tenga un rebote por sobreventa y desde aquí toque esa zona de los 2,82, que es el mínimo que marcó en 2022. Entonces, bueno, pues por el resto de esto es el gráfico semanal, hablo del gráfico semanal. Tenemos que, si supera el 4,58, bueno, pues sería por lo menos superar ese primer máximo que hizo, y bueno, pues con lo cual empezaría a romper esa secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Entonces, bueno, pues eso sería ahora mismo el aspecto que podría haber bueno, pues en este valor, en Biomea Fusión. Bueno, Global Dominion no empieza nada bien la semana, ha perdido, ya tuvo ese intento de pérdida del 61,8% bueno, pues de este último impulso alcista de más corto plazo. Y el problema, bueno, pues aquí ha dejado esta figura, es una figura muy bajista. Hizo exactamente la misma figura Puig, y bueno, pues exactamente ha hecho la misma figura Global Dominion. Tuvo ese bajón hasta esa zona del 61,8% desde donde consiguió rebotar en las dos últimas sesiones, la del jueves y la del viernes, pero hoy ha abierto de nuevo con gap bajista, que ha conseguido al menos taparlo en intradía, pero ha cerrado en mínimos de la sesión, con lo cual, bueno, pues está claro que bajará a esa zona de los 2,98. Esa zona de los 2,98, 2,97,5, por donde pasa la media de 200 sesiones y 50 sesiones. Importantísimo no perder ese nivel, porque de perder ese nivel el valor, bueno, pues empezaría a tener
ciertos problemas, ya que perdería todo el impulso que tenía tan fuerte, bueno, pues desde ese arranque de la zona del 2,67,5, ya que, bueno, pues perdería bueno, ya ha perdido el 61,8%, esto ya es una señal de debilidad bastante importante, al menos en este último impulso. En caso de perder esa zona que ya he comentado, el 2,98, el 2,97,5, bueno, pues ya marcaría otro nivel, otro nivel de, bueno, pues de debilidad, claro, ya que, bueno, perder la media de 200 sesiones más el último mínimo que ha marcado tras este impulso alcista que ha llegado a esa zona del 327, bueno, pues es otra zona, otro nivel de debilidad. Entonces, bueno, tenemos aparte, bueno, pues todos los indicadores bajistas, tenemos al directional move expandiéndose, tenemos al estocástico, como vemos, muy bajista, tenemos al vigía cortando la media y la zona 0 a la baja, y tenemos también el Concord abriéndose a la baja. Entonces, bueno, pues de momento parece que pierde bastante fuerza de todo este impulso, y veremos a ver ahora si esa zona de los 2,97,5, 2,98 aguantan. Grifols A, y después, bueno, pues también analizaré Grifols B, que me lo ha pedido Sergio Expósito. Y bueno, pues como vemos aquí, este es el gráfico diario, y como vemos aquí, ahora es cuando llega el momento de la verdad. Tenemos al directional move, como vemos aquí, completamente contraído, y la media de 200 sesiones en la zona de los 9,51, y el valor ha cerrado en 9,45, es decir, que aparte tenemos también en la zona del 9,62 ese último máximo que hizo el valor antes de arrancar esa corrección que la llevaba a la zona de los 8,02. Tiene un gap, como vemos aquí, enorme, alcista todavía abierto. Tenemos también al estocástico, como vemos, en sobrecompra, aunque sin síntoma de debilidad. Tenemos también al vigía expandiéndose, y tenemos al expandiéndose al alza, es decir, alcista, y tenemos al Concord también alcista, como vemos. Entonces, bueno, pues vamos a ver, ahora se enfrenta a esa zona complicada de la zona de la media de 200 sesiones, más el último máximo que hizo el valor, más tenemos al directional move completamente contraído. Es decir, que o rompe con fortaleza toda esta zona encaminándose a esos niveles de los 9,95, o por el contrario, bueno, pues puede que tenga alguna dificultad para superar esos niveles, y bueno, pues haga una consolidación. ¿Hasta dónde puede llegar esa consolidación? Bueno, pues vamos a tirar esos niveles en caso de que llegue a tocar esa media de 200 sesiones. Esto, claro, esto es ahora mismo, bueno, pues hasta que no marque esa vela, que marque que tengas esa vela bajista, bueno, pues yo la pongo ahí en la media de 200 sesiones, que suele ser una resistencia bastante importante. Entonces, bueno, pues en caso de tocar esa media y de ahí no poder romper ese nivel y girarse a la baja, bueno, pues tendríamos que la zona del gap sería la zona importantísima de soporte, ya que, como vemos, es el 61,8% de corrección en caso de que llegue a tocar esa zona del 9,51 y de ahí se gire el valor. En caso de que supere estos niveles, pues ya iría a buscar esa zona de los 9,96, que es la zona de máximos donde, bueno, pues tras el rebote que tuvo desde la zona de los 8,28, llegó hasta esos niveles de los 9,96, y desde ahí, bueno, pues comenzó esta corrección que la llevó a esa zona de los 8,03. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando el valor. En caso de, bueno, pues querer ajustar ese margen de beneficios, bueno, pues yo lo que suelo hacer es esperar a la vela que me rompa la secuencia de mínimos y máximos crecientes en las velas diarias. Es decir que, bueno, pues yo, por ejemplo, por poner el ejemplo de este pequeño tramo alcista, bueno, pues si hubiéramos entrado en estos niveles de los 9,04, yo habría vendido justo en la vela del miércoles 8, yendo a muy corto plazo, porque ya me perdió esta secuencia de máximos máximos y mínimos crecientes que, bueno, pues que llevaba el valor. Entonces, bueno, eso sería una venta, bueno, pues apurando los márgenes. Entonces, bueno, de momento vamos a ver qué va haciendo ahora mismo, que se encuentra ya llegando a esas zonas complicadas, y iremos actualizando la información del valor. Bueno, y Grifols B pues está en una situación
Bueno, pues bastante diferente en principio, ya que tenemos al Directional Move, como vemos, que le queda mucho camino por delante. Tenemos al estocástico que está entrando ahora en sobrecompra, pero sigue alcista sin síntoma de debilidad. Tenemos al Vigía alcista y tenemos también al Concord alcista. Como vemos, está en una zona que para mí de superar también está llegando, ahora mismo ha chocado en esa media de 100 sesiones y está intentando superar el nivel de resistencia de los 7.19 y en caso de ser capaz de superar esa zona del 7.19 y la zona de la media exponencial que está en 7.34 ya sería a buscar, bueno, pues esa zona de los 7.60 que es esa zona de máximos previos. Como vemos aquí, bueno, pues está en una situación, digamos, algo más favorable que, bueno, que Grifols A, ya que, bueno, pues tiene más margen en cuanto por lo menos a indicadores. Los indicadores de Grifols A están bastante más congestionados que los que tiene Grifols B. Entonces, bueno, pues lo dicho, superando esta zona de los 7.19 y la zona de los 7.34 aproximadamente, que es donde está la media de 200 sesiones, ya encaminaría y bueno, sería una buena noticia superar esa media de 200 sesiones más la resistencia y bueno, pues ya iría a buscar esa zona de los 7.56, 7.60 aproximadamente, que es por donde, bueno, pues tocó esa zona de máximos antes de caer a la zona de los 6.38. Entonces, bueno, pues de momento está en esa situación. En caso de superar estos niveles, podría haber marcado un doble suelo en estos niveles, ya que bueno, pues en esa zona del 6.36 tuvo esos dos toques que, bueno, pues en caso de superar lo que haría sería prácticamente proyectarla hasta esa zona de los 9.40 aproximadamente, 9.45, que es esa zona de máximos. Entonces, bueno, pues nivel importantísimo superar esa zona del 7.56, 7.60, previa superación de esa zona de la que está intentando superar en estos niveles, esa zona del 7.19 y esa zona de los 7.34. Uy, bueno, pues buena señal, buena señal. Ha conseguido superar por fin esa zona de los 18, 25, 18, 20, con la que, bueno, pues ha llegado a chocar en varias ocasiones, siendo incapaz de superarla. Por fin, hoy en la sesión de hoy ha conseguido superarla y lo ha conseguido superar además haciendo, bueno, pues una buena una rotura clara y, bueno, pues ha llegado hasta esa primera media de 50 sesiones y es donde se ha quedado. Una vez superado ese nivel, la siguiente zona de resistencia importante, bueno, pues la tiene en la zona de los 18.50, donde tiene ese último máximo que, bueno, pues tuvo antes de esta última caída que la llevó, bueno, pues a esos entornos de la zona del 17.79. Y ahora que ha marcado ese mínimo y que ha superado esa zona de los 18.25, bueno, pues ya tenemos unas nuevas zonas de resistencia y, bueno, pues la más importante estaría junto a ese gap, ese 61,8% que está en pleno gap bajista, que estaría entre esa zona del 19.30 y esa zona de los 19.18. Una vez superado esa zona del 18.25, como ya he comentado, bueno, pues iría a esa zona del 18.56 y la zona del 18.70, que sería esa primera zona de corrección, ese 38,2% de la caída de los 20.16 a la zona del 17.80. Lo más importante para mí, ya lo he comentado en varias ocasiones, y es que, bueno, pues la posibilidad de ir marcando mínimos y máximos crecientes ya está ahí, ya que ha dejado esta zona de mínimos una vez superado esa zona del 18.25. Ahora los deberes que tiene que hacer es cerrar este gap y marcar un máximo creciente respecto a esa zona del 20.16. Esos serían los deberes que tendría que ir haciendo Puig ahora mismo para pensar que, bueno, pues podría haber llegado el fin de toda esta caída que arrancó el valor, bueno, pues en torno a esa zona de los 27.70 y la ha llevado a esa zona de los 17.04. Es decir, que ahora mismo está en una fase inicial de un posible cambio de tendencia. Los indicadores, como vemos aquí, pues tienen muy buena pinta. Tenemos al Directional Move contrayéndose, tenemos al estocástico a punto de cortar la línea de 20, tenemos al Vigía también a punto de cortar la media y la línea 0 y tenemos al Concord también girándose al alza. Así que buena señal de momento
en Puig tras superar esa zona del 18.25. Ahora vamos a ver si tiene fortaleza el valor y es capaz de superar esa zona de los 20.16 marcando un nuevo máximo creciente que ya sería, bueno, pues terminar de confirmar para mí este posible cambio de tendencia. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo cómo va evolucionando. Por abajo ya, bueno, pues esa zona del 17.80 no debe perderse. Eso sería ahora mismo la situación de Puig. Bueno, tubos reunidos por fin supera esa zona de resistencia de los 0.574058 y bueno, pues lo hace con bastante claridad. 0.595 ha cerrado, como vemos aquí tenemos al directional move completamente contraído, algo que en el momento en el que ha conseguido superar, bueno, pues prácticamente se dará por hecho que cortará la media alcista a la bajista, ya que bueno, pues ahora mismo tras superar ese nivel el valor tiene como objetivo ir a visitar esa zona de los 0.659, que es donde empezó esa corrección que le ha llevado, bueno, pues esos entornos de los 0.452. Es decir que bueno, buena sesión la de hoy. En cuanto a indicador, bueno, pues ya he comentado el directional move que está contraído. Tenemos al estocástico alcista, tenemos al Vigía que ha cortado al alza y tenemos también al Concord cortando al alza y el volumen, bueno, pues va en aumento. Así que, bueno, pues buena sesión la de hoy. Ha conseguido superar esa media de 200 sesiones, ha conseguido superar ese 61,8%, esa zona de 0,58. También ha conseguido tapar este gap que había abierto en, bueno, pues en septiembre del 2024, último de septiembre, lo ha conseguido tapar en la sesión de hoy. Así que, bueno, de momento el valor pues lo está haciendo bien. Y una vez superado eso, lo dicho, inicia ese tramo alcista, bueno, pues que la debería llevar a esa zona de la zona del 0.659.066. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts de Spotify, también en Telegram, y un saludo. Buenas noches.